Buenos días, iglesia, buenos días, amigos, amigas que hoy se conectan con nosotros. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en esta mañana. Un saludo muy especial para los que se conectan por primera vez. Y quiero tomar un tiempo para poder compartir una palabra que sé Dios va a usar para motivarnos y para renovar nuestras fuerzas para enfrentar los momentos difíciles. Y me gustaría que comenzáramos con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, donde tu anhelo es que podamos acercarnos a ti, que podamos acercarnos a ti confiadamente. Señor, abrimos el corazón para que tu palabra transforme nuestra vida. Tu palabra tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Te damos a este lugar la bienvenida, Espíritu Santo, y te damos gracias. Amén y amén. Y en esta mañana yo quiero compartir una enseñanza que he titulado El secreto de vivir en cualquier situación. El secreto de vivir en cualquier situación. Y en el libro de Filipenses, que lo encontramos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, podemos ver que Pablo, el apóstol Pablo, escribe este libro de Filipenses cuando él se encontraba prisionero. Se encontraba enfrentando una situación muy difícil. Él estaba prisionero, preso, simplemente por el hecho de servir a Jesús y testificar de Jesús. Recordemos que en esa época Pablo vivió durante el Imperio Romano y como producto de su fe, de la fuerza que él tuvo para poder compartir con otros el Evangelio, eso le trajo como consecuencia la cárcel. Pero lo increíble del libro de Filipenses, que cuando tú lo lees, tú eres muy motivado a poder vivir la vida con una actitud correcta, con una actitud diferente, sin importar las circunstancias que estamos enfrentando. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, 19 veces se nombra el gozo. Y Pablo nos muestra en este libro cuál fue su secreto para poder enfrentar una situación tan difícil como un encarcelamiento, que recordemos lo duro que era en la época del Imperio Romano, y cómo él pudo enfrentar ese proceso manteniendo en su corazón el gozo. Entonces, quiero que compartamos brevemente algunos principios que nos van a ayudar a poder enfrentar cualquier situación, a poder mantener el gozo, aún en medio de los momentos difíciles de nuestra vida. Y en este año, posiblemente si tú hoy estás conectándote con nosotros, tú mismo o alguien de tu familia, de tus amigos, ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles. Hemos tenido, un tiempo de cuarentena muy largo, donde recién algunas comunas están saliendo, de esta cuarentena, pero ha sido un momento muy difícil y que tal vez no todos hemos logrado pasar la prueba y mantener una actitud de gozo en medio de los problemas. Lo primero que veo que nos enseña el libro de Filipenses es poder tener el enfoque correcto. Tener el enfoque correcto aún en los momentos difíciles. Por ejemplo, Pablo nos dice que él había aprendido a enfocarse y a pensar en lo verdadero, en lo que merecía respeto, en lo justo, en lo bueno, en lo que se reconocía como una virtud, en lo agradable y en lo que merecía alabanza. Entonces Pablo aprendió que uno de los secretos
para mantener el gozo en medio de las dificultades era tener el enfoque en lo correcto. Entonces ahí es donde tenemos que examinar nuestra vida y pedirle al Señor que nos ayude a poder ver si cuando pasamos por desafíos o momentos difíciles logramos mantener el enfoque correcto. Por ejemplo, cuando nos relacionamos con las otras personas, ¿en qué nos enfocamos? ¿En sus debilidades o en sus fortalezas? Cuando nos enfrentamos a una situación donde perdemos algo, un trabajo, una oportunidad, tal vez un ser querido, ¿en qué nos enfocamos? ¿En lo que perdimos o en lo que aún tenemos? Y así pueden ser distintas situaciones. Cuando a veces pasamos por momentos de desafío, donde nuestra fe, ¿cierto?, es sometida a prueba, donde nos sentimos desafiados para creerle a Dios, tal vez por cosas que nos parecen imposibles, o cuando a veces simplemente sentimos que no pasamos una prueba, que en una situación no tuvimos la actitud correcta. ¿En qué nos enfocamos? Y pensamos, todo lo hago mal, nada me sale bien, no cambio nunca, o me enfoco en lo que Dios dice en su palabra, donde Él nos enseña que su misericordia es nueva cada mañana y que su gracia es abundante y que Él me ama y que Él está conmigo y que es por medio del poder del Espíritu Santo que yo puedo ser transformado. Entonces, yo quisiera contarles que a veces, no siempre yo he pasado la prueba. A veces, cuando comienza un día, uno toma una decisión. Y saben que es muy fácil tener un día miserable. Es muy fácil. Y es simplemente pensar en las cosas negativas. Tener un enfoque incorrecto. Entonces, en algunos momentos, por ejemplo, de este último tiempo, de este último año, me he enfocado en lo que no tengo o me he enfocado en las dificultades. Y inspirada en una mujer de Dios que admiro mucho, escribí algunas cosas aparentemente negativas que me habían pasado en los últimos meses. Por ejemplo, me evaluaron mal en un trabajo como estudiante. Esto ha pasado en más de alguna oportunidad. Mauricio no ordenó o no limpió de la manera como a mí me gusta. Los niños desordenaron otra vez, recién después de que yo había ordenado. Esto pasó hace poco. Los niños con sus manitos ensuciaron los sillones que recién habíamos enviado o que habíamos pagado para que lavaran. Y Emma los rayó. Emma manchó con sus manitos mi blusa nueva, una blusa que me encantaba. Mi suéter nuevo se manchó con cloro, mientras parece que limpiaba por ahí el baño o la cocina. Aparecieron hongos en mi baño. Emma se resfrió, Teo se resfrió también y todos nos resfriamos. Y por ejemplo, ayer en la noche, como todos estaban resfriados, Teo y Emita no nos dejaron dormir muy bien. Tal vez tu lista de situaciones desafiantes no sea como la mía. Tal vez tú has enfrentado la pérdida de tu trabajo, la pérdida de un ser querido o situaciones mucho más difíciles. Pero en medio de todas las situaciones, las desafiantes y aún las situaciones de la vida cotidiana, podemos con la ayuda del Espíritu Santo tomar la decisión de en qué me voy a enfocar. Hace muchos años yo aprendí que yo podía decidir en qué pensar. Yo podía tomar una decisión y elegir en qué pensamientos yo iba a pensar. Y ahí he podido aprender que hay un secreto para poder vivir una vida en victoria. Entonces, recuerdo que un día yo me levanté
y simplemente comencé a elegir pensamientos incorrectos. Generalmente los que vivimos con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestros hijos, a veces comenzamos a enfocarnos en lo negativo. En mi caso me pasa que aunque mi esposo me ayuda mucho y colabora mucho, a veces yo soy un poquito perfeccionista y si a veces no hace todo exactamente como yo quiero, a veces eso me irrita. Y a veces el enemigo ha logrado tomar ventaja y llevarme a pensar de una manera negativa en medio de esas situaciones cotidianas. Y recuerdo que estaba yo ahí en casa batallando con esos pensamientos negativos cuando el Espíritu Santo me recordó que yo podía cambiar el rumbo de ese día. Yo podía tener un buen día si simplemente cambiaba en mi manera de pensar y simplemente tomaba la decisión correcta, en este caso, perdonar y pasar por alto a veces ofensas que son tan pequeñas. Entonces, tenemos que entender que es muy importante enfocarnos en lo bueno. Enfoquémonos en lo bueno. Enfoquémonos en lo bueno de nuestra familia. Enfoquémonos en lo bueno de nuestros hijos. Enfoquémonos en lo bueno de nuestro trabajo. Enfoquémonos en lo bueno que tenemos. Como dice la palabra, pensemos en lo bueno. Creo que algo que nos ayuda mucho a enfocarnos en lo bueno es ser agradecidos. En poder meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Aún si estamos pasando un momento difícil, nos anima a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Por ejemplo, en un salmo dice, se me perdió el salmo aquí, dice, meditaré en tus maravillosos milagros. Eso está en el Salmo 145, 5. Entonces, el salmista dijo, yo voy a meditar en tus milagros. Yo voy a meditar, Señor, en que tú eres bueno, en que tú me amas, en que tú estás conmigo, en que tus promesas son para mí. Y cuando tú comienzas a alinear tus pensamientos con la palabra de Dios, vas a poder experimentar que tu actitud es diferente, que tiene inclusive un impacto en tu salud física. Por eso, el primer desafío para tener esa vida que mantiene el gozo en medio de las circunstancias es tener el enfoque correcto. Lo segundo es vive tu vida cristiana con alegría. El apóstol Pablo también en el libro de Filipenses le dijo a la iglesia, alégrense. Y les dijo, se los repito, alégrense. En la versión del lenguaje actual dice, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y que son amables. El Señor viene pronto. Luego Pablo dice, oren por todo y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Y viene una promesa. Y si eso hacemos, hay una paz que protege el corazón y el entendimiento que vendrá sobre nuestra vida. Entonces, lo segundo es aprender a vivir con alegría nuestra vida cristiana. Pablo dice, alégrense. Pablo dice, les repito nuevamente, tienen que estar alegres. ¿Y cómo podemos nosotros mantener esa alegría aún en los momentos difíciles? Y aquí también Pablo nos habla de la importancia, ¿cierto?, de poder orar por todo. Ese versículo yo recuerdo que fue como un versículo que les comencé a enseñar a mis hijos en marzo, donde dice, no se preocupen por nada y oren por todo. Pídanle a Dios lo que necesitan y sean agradecidos. Es muy poco lo que podemos hacer cuando nosotros estamos preocupados. Es muy poco lo que podemos lograr cuando permitimos la ansiedad y la angustia en nuestro corazón. Pero podemos hacer mucho más cuando oramos por esa situación que nos está angustiando y que nos está afligiendo.
Entonces, un principio que Pablo también experimentó era simplemente orar. Orar por esa situación difícil. Orar por esos desafíos que me imagino él enfrentaba como líder de la iglesia en esa época. Yo he aprendido que aún desafíos de la vida cotidiana o grandes desafíos podemos ir a la oración. Y cada vez me ha pasado que en algunos momentos estoy preocupándome por alguna situación, que recuerdo esta palabra, que en vez de preocuparme, yo puedo ir y pedirle a Dios por esa situación. Y cualquiera sea, situaciones que representen un desafío para ti o situaciones que tal vez sean cotidianas. Por ejemplo, a veces uno se preocupa por el futuro, por el trabajo, cada uno dependiendo de los desafíos que esté enfrentando, la ansiedad, el temor quieren golpear continuamente a nuestra vida, pero ahí es donde podemos elegir ir a la oración, pero también Pablo dice con agradecimiento, con gratitud. Entonces es tan importante poder tener una actitud de agradecimiento, de aprender a ser agradecido por lo que recibimos de parte de Dios, por lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que está haciendo en nuestra vida en el momento presente y confesar con confianza lo que creemos que Él hará en el futuro. Y finalmente, uno de los secretos que Pablo pudo descubrir para poder experimentar ese gozo aún en medio de las circunstancias era y es el servicio. Pablo se presenta en el libro de Filipenses como el siervo de Jesucristo. Entonces Pablo había entendido que había un gozo mayor, que había una alegría en servir a Jesús. Pero lo que me llama la atención del apóstol Pablo es que él había aprendido que servir a Dios significaba servir a la gente. Servir a Dios significa servir a las personas, por ejemplo, de nuestra familia, a las personas con las que tenemos contacto a través de la célula, del grupo de conexión. Si tú eres líder de célula, servimos a Dios cuando servimos a las personas. Y hoy lamentablemente vivimos en una época, en una sociedad donde somos muchas veces personas egoístas y muy egocéntricas, centradas en nuestras propias necesidades, en nuestros propios desafíos. Pero Pablo, él aprendió a servir a las personas. Pablo, él se dedicó a visitar a otras iglesias. Y me impresiona mucho cómo Pablo hablaba de las personas que conformaban la iglesia, porque él los amaba. Él habla que tenía un amor entrañable por las personas. Dice que él amaba a las personas con el amor entrañable de Jesucristo. Entonces Pablo entendió que él no solamente era llamado a vivir una vida con gozo, con alegría, de manera individual, sino que él podía mantener y tener ese gozo permanente cuando él sirve a los demás. Jesús nos enseñó que él vino para servir y no para ser servido. El enfoque de la vida de Jesús fue el servicio. Entonces tenemos que mirar nuestra vida y examinarnos profundamente y ver si realmente estamos sirviendo a la gente, si estamos verdaderamente sirviendo al Señor, si estamos verdaderamente amando a las personas. Porque cuando amamos a las personas, cuando servimos a las personas, estamos sirviendo a Jesús. Entonces, yo creo que el servicio parte por nuestra casa, por nuestra familia,
cuando aprendemos a servirnos los unos a los otros. Por ejemplo, a veces, no sé, cuando uno está ahí acostado y a veces mi esposo me ha dicho, mi amor, ¿me traes un vaso de agua? A veces es algo tan sencillo, pero en esos momentos no es fácil tener una actitud de servicio, ¿cierto? Pero ahí es donde tenemos que descubrir que hay una bendición mayor cuando servimos a los demás. Nick Vujicic, que muchos lo deben conocer como un hombre de Dios que nació con una malformación, que no tiene manos, no tiene piernas, y él comenta en su libro cómo él tuvo que pasar por momentos muy difíciles en su infancia, en su adolescencia, donde él sufrió bullying y donde muchas veces batalló con la depresión. Él cuenta que cuando tenía por ahí 10 años, él intentó quitarse la vida, pero que vino un pensamiento de qué iba a pasar con sus papás, que lo amaban y que siempre habían dado lo mejor por él. Y Nick encontró en gran parte el propósito de su vida cuando él comenzó a servir a otros. Y él comenzó con algo pequeño. Él en su testimonio cuenta que él simplemente en el colegio, un profesor le pidió que compartiera su experiencia con otros estudiantes. Y así él comenzó su carrera como conferencista internacional, donde ha visitado muchos países y ha podido compartir el evangelio. Entonces, es tan importante. Él en algún momento decía que a pesar de no tener brazos, él había podido abrazar a tantas personas. Entonces, hoy es ese día. Si nosotros somos líderes de célula, tal vez tú eres una persona que está abriendo un grupo de conexión, es mirarnos y decirle, Señor, por favor, dame un genuino amor por esas personas que tú has puesto a mi cargo, que yo las pueda amar genuinamente, que en mí haya un amor desinteresado, un amor genuino en ayudarles, en estar ahí cuando ellos necesiten. También amarnos entre nosotros como iglesia. Jesús dijo, el mundo verá cómo ustedes se aman y eso va a ser un testimonio de que ustedes son mis discípulos. Entonces, yo quiero compartirles un desafío. Y el desafío es que cada momento de oración, cuando tú partes el día, tú le puedas decir al Señor, junto con tus peticiones, decirle, Señor, ¿cómo te puedo servir hoy? ¿A qué persona en este día yo puedo ayudar? ¿A qué persona en este día puedo bendecir? Y vamos a quedarnos un momento en silencio y vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos va a motivar. Y no pensemos que es algo complejo, a veces simplemente puede ser mandar un mensaje de texto, hacer una llamada telefónica, mandar un correo de ánimo para un amigo, un compañero de trabajo. Y de esa manera vamos a comenzar a experimentar el gozo que viene cuando servimos a los demás. Tenemos que pedirle al Señor perdón, porque a veces nos hemos enfocado, como yo decía, en lo que no tenemos y en lo material. Me llamaba la atención, ¿cierto?, con esto de que muchos pudieron recibir el 10% de sus ahorros de AFP y uno veía cómo estaba la gente contenta, ¿cierto?, comprando. Había gente que los criticaba. Me llamó mucho la atención un vecino de la granja que entrevistaron en un matinal y que él decía, dejen a la gente tranquila, la gente simplemente se está dando un gusto, déjenla que se compre televisores. Pero yo meditaba que a veces nos pasa que cuando tenemos dinero en el bolsillo, ahí tenemos gozo, ahí tenemos alegría, ahí estamos contentos y tenemos una buena actitud. Entonces, a veces nos enfocamos tanto en obtener las cosas materiales y nos hemos olvidado que Jesús es suficiente. Y quiero terminar diciendo lo que decía Pablo.
Pablo decía, yo he aprendido a estar contento sin importar cuál sea la situación que yo esté enfrentando. Y eso lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 4, donde Pablo le dice a la iglesia estas palabras, les dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Entonces no nos olvidemos que Jesús es suficiente, que no necesitamos de lo material para tener gozo, que no necesitamos tal vez la última tecnología o el último automóvil o la casa. Dios sí nos quiere bendecir y quiere prosperarnos. Yo soy una convencida de que el plan de Dios es bendecirnos, pero que nunca nos olvidemos que Jesús basta, que Él es suficiente, que Él es suficiente. Él es suficiente en medio de la situación que tú puedas hoy estar enfrentando. Él es suficiente y con Jesucristo nos basta. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que podamos orar y que le podamos decir al Señor en primer lugar que nos ayude a tener el enfoque correcto, que nos ayude a tomar la decisión cada día de mantener ese enfoque en su palabra y en lo bueno, a vivir con alegría nuestra vida cristiana. Ese es un tremendo testimonio para los que no conocen a Jesús. Y tercero, el desafío. Cada momento cuando tú estés ahí en oración, dile, Señor, ¿qué puedo hoy hacer por alguien más? Y va a venir a nuestra vida un gozo mayor, un gozo que realmente vamos a poder tener aún en medio de las dificultades. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy te pedimos que tú nos perdones. Señor, nos acercamos a ti con un corazón arrepentido. Perdónanos, Jesús, cuando hemos tenido un apego excesivo por lo material, por lo económico. Señor, cuando nuestro corazón ha estado persiguiendo otras cosas, cuando lo único que nuestro corazón necesita perseguir es a ti. Porque tú, Jesús, eres suficiente. Tú, Jesús, eres suficiente y tú bastas para en medio de cualquier situación que estamos enfrentando. Y hoy en esta mañana te pedimos perdón y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que a partir de este día podamos tener el enfoque correcto, podamos enfocarnos, como dice tu palabra, en lo bueno, en lo verdadero, en lo que tiene virtud, en lo que merece alabanza. También te pedimos que nos ayudes a vivir con alegría nuestra vida cristiana. Ayúdanos a tomar esa determinación de vivir con alegría, aprendiendo, Señor, a estar en tu presencia. Aprendiendo, Señor, a caminar contigo cada día de nuestra vida. Señor, tu palabra dice que el gozo viene de ti y que es en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Si nos hemos desconectado de ti, si nos hemos desconectado de la oración, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos volvemos a ti con todo el corazón. Y finalmente, ayúdanos a servir. Ayúdanos, Señor, a entender que en tu corazón está el que podamos servir a los demás, que podamos servirnos los unos a los otros en nuestra familia, que podamos servir a nuestra familia de la iglesia,
que podamos servir a los que no te conocen. Hoy aceptamos ese desafío, Señor, y te damos gracias porque tú, Señor, nos ayudarás a que ese gozo se manifieste en nuestra vida y que podamos tener ese gozo aún en medio de las dificultades. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga y que tengamos la mejor semana.